retrato, Radio Cutipa. Chachicala, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani, ahora es Prado Pérez, ahí va para gritar. Ahora es Prado Pérez, ahora es Prado Pérez. ¿Estamos al aire? Estamos. ¿Cómo están? La bienvenida a Rolando Kempf. Hoy somos tres nuevamente. Rolando Kempf, del mundo de la empresa privada, diría, de la empresa paceña. Por eso seguramente hoy es presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Y es un amigo nuestro, nos ha apoyado en tantos momentos, en lo personal, en lo profesional, en lo institucional. Gracias, Rolando, por estar acá. ¿Todo bien? Un placer estar contigo, Te has Claudia. hecho un espacio en tu agenda, gracias. Para mí es un placer venir acá y gracias por poder compartir algún momento y poder hablar sobre todos los temas del país, ¿no? Los temas del país, los temas de la empresa. Hay una feria en la sede de gobierno. Enseguida, antes, Víctor Hugo Romero, ¿no? Vamos a ver qué ha preparado para hoy. A ver, militar, Jucu, narco. contrabandistas. Uy, qué retrato que está haciendo. A mí me hace pensar en todas estas investigaciones pendientes. Ayer yo decía, estamos esperando los resultados de las investigaciones sobre las 32 maletas, sobre las cajas fuertes del narco Yesca Marcet, porque no tenía nada en su caja fuerte, las investigaciones sobre la madera con droga, ahora hay maletas con oro. Me hace pensar a eso. ¿Y a ti, Sí, Jorge? pero vos, si mirás bien ¿Sí? la ilustración, el militar tiene un fusil, el Jucu tiene TNT, o sea, dinamita, además del fusil. Sí. Los narcos, además de los fusiles, tienen aviones y tienen las maletas, Las ahí, famosas las maletas, narcomaletas. sí. Y los contrabandistas tienen todo eso y camiones. Tremendo, tremendo. Se ha reportado, Dice mucho, un dibujo. Sí. De hecho, se ha reportado en las últimas horas droga otra vez en una cisterna. En dos cisternas. En dos cisternas. Así estamos. Bueno, Que habían pasado para Jujuy o para Salta, no me acuerdo. porque fueron las fuerzas argentinas que dan la alerta. Bueno, todo esto y más. Esa es nuestra imagen para comenzar esta guarida. Después de la pausa, junto a Rolando Kempf, hablamos de las posibilidades de la empresa privada, de la feria que hoy está con las puertas abiertas y un poquito del país también. Y yo le quiero preguntar a Rolando, siempre con corbata roja, unas corbatas divinas, pero siempre con corbata roja. No siempre, ¿no? Pero bueno, hoy día me tocó roja estar acá. Es uno de sus colores favoritos. Bueno, nos vamos a la pausa y enseguida hablamos del mundo privado en Bolivia. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia!
Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliemos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Bueno, Prudencio, que es ese personaje que está con su perrito Prodi, es genial todo. Sí, ¿no? yo no Toda sé la si es- asociación. No sé si es Prodi, lo que sí sé es que quiero comenzar Yo le digo esta Prodi. parte de la guarida agradeciendo a Vago, que nos acompaña siempre. Yo no me resfrío, never in the life, como dice Carlos Mesa, porque con Refrianex a mí no me vengan con resfríos, no tengo tiempo para resfriarme, y agradezco también el acompañamiento de Prodem, que pasó de este momento súper envidiable del Mundial a este otro momento súper envidiable de julio para las y los paseños y para las y los bolivianos, porque se viene agosto y Prodem amplía su momento súper envidiable. ¿Por qué? Porque del 20 de julio al 31 de agosto vamos a celebrar las fiestas patrias con tasas que hacen crecer el dinero. Ahora que estamos en crisis, yo necesito que mi platita, como dice el presidente Paz, rinda. Esto quiere decir que hay que abrir el DPF en el Banco Prodem y recibir estas tasas 7, 9 y 10. Jorge, que sabe muy bien de esto, me va a decir a qué corresponden estas Sí, tasas. primero hay que decir que esto es un refugio, ¿no? Porque la gente no sabe qué hacer con su dinero muchas veces. Lo peor que puede hacer es guardarlo en el colchón. Porque no trabaja la plata, ¿no? Claro, la plata queda inmovilizada. Y esto es una buena plataforma para movilizar el dinero. 7, 9 y 10 son los números mágicos del momento súper envidiable, que va a durar hasta el 31 de agosto. ¿Y qué es? Que si pones tu dinero a 181 días te dan el 7%, a 361 días el 9% y a un plazo mayor 10%. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque son los intereses más altos que hay en plaza, ¿no? Sí, es verdad. Y Jorge se conoce bien las tasas, Rolando, porque en esta guarida yo soy Susanita, yo me sé todos los chismes, y Jorge es Manolito, porque él es el que sabe de las tasas y de la platita en esta guarida, ¿no? Muy buenas tasas. Es interesante, ¿no? Coadyuva a la economía del país, que la gente lleve su plata a la banca, que la maneje, y si no, que compre terrenos o bienes raíces. Buena idea, de verdad, Rolando, porque antes de entrar en nuestros temas, yo creo firmemente en que uno gane mucho o poco, a uno le ingrese mucho o poco, la clave está en una buena gestión del dinero. Hay que hacer alcanzar el dinero, hay que hacer trabajar el dinero, y yo veo en la situación del país dos oportunidades. Uno es que la platita trabaje con algún interés en la banca, en alguna institución financiera, o comprar un inmueble. Jorge me dijo que los gobiernos pueden destruir economías, pero no pueden derribar edificios ni hacer desaparecer terrenos. Así que le pregunto a Rolando, que sabe de esto, del mundo inmobiliario
y de la posibilidad de comprar un terreno. ¿Es un buen refugio de verdad, Rolando? El refugio es lo ideal, la banca, y de lo contrario, los bienes raíces, es decir, comprar a plazo siempre te va a dar la alternativa de mantener tu valor de tu dinero y crecer, ¿no? O Pero sea hoy que, la banca, Rolando, no nos permite hacer trabajar dólares. De hecho, uno está esperando, quien tenga un ahorro está esperando que se libere el corralito, y luego está la desconfianza. Entonces uno dice, caray, mi boliviano va a perder, mi ahorro en bolivianos va a perder su poder, los dólares no los puedo hacer trabajar en la banca, entonces me compro un parqué o me compro un terreno. Un terreno, un departamento. Entonces hoy Bienes. primero los inmuebles a la Primero banca. los inmuebles, ¿eh? Sí. Después la banca, o sea que es el consejo que damos a la población de que guarde su dinero en bienes raíces y en la banca. Hay gente que La banca dice que los alquileres están bajos, pero no importa, es mejor que cero, ¿no? Porque Claro. un bien es un bien. Un bien va a inmueble. crecer y mantiene el valor. Vemos en Bolivia, vemos en la Argentina, en todo lugar donde ha habido mucha inflación, el refugio ha sido los bienes raíces, ¿no? Claro. La banca tiene una virtud que la gente no ve en general. Cuando uno va y pone el dinero en la banca, uno no tiene el dinero para movilizar la economía, pero la banca sí, porque toma todos los depósitos de la gente y impulsa obras, impulsa proyectos, impulsa edificios, muchas otras cosas. Y los bienes raíces movilizan, cuando se hace un edificio, cuando uno ve que se está levantando una obra, se movilizan 80 rubros. Entonces, eso Totalmente. es generar economía. Sí, aunque hoy nos han dicho también que los insumos que hacen a la construcción van a incrementar sus precios por la crisis del famoso dólar. Yo me pregunto, ¿cómo va a impactar esto en el mercado inmobiliario? ¿Ahora va a costar más comprarse un terreno, un departamento? Rolando, ¿tú Pueda crees? que algunos tiendan a subir, ¿no? Ahora otros mantengan el valor de acuerdo a la empresa que tiene sus costos, y si el edificio ya está construido mantiene el precio. Si va a construir, indudablemente va a tener una inflación que incrementa los precios, Sí. pero lo que ya está construido pueden vender a un precio razonable, ¿no? Rolando, ¿cómo está el tema de la...? Porque muchos dicen que la construcción está parada, pero nosotros vemos muchos edificios. La construcción se están levantando, están desarrollando, y hay crédito para la construcción, pues si no hubiera crédito no pudieran desarrollar. O sea que fundamental para la construcción es el crédito bancario, y ese crédito está, o sea que yo creo que es un refugio importante para la población y para urbanizaciones igual. En ese sentido son los dos sectores importantes de desarrollo en el país, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la empresa con la que uno va a hacer un trato, porque estuvo acá el arquitecto Ramiro Muñoz, que es presidente del Colegio de Arquitectos en La Paz, y nos dijo que en la alcaldía se debería repensar, o mejor, verdaderamente cumplir la ley y tener las normas que protejan a quienes no somos arquitectos ni constructores y compramos algo, y no compramos necesariamente algo de calidad. Alertó el presidente del Colegio de Arquitectos acá que en muchos casos se construye sin cumplir las normas y se construye sin respetar el valor del dinero. En muchos casos se construyen como cajitas de fósforo y uno no se da cuenta y paga un precio que no corresponde al departamento. O a veces no están bien los papeles, ¿no? O los papeles. Entonces creo que tiene que haber un ajuste desde la alcaldía, con un buen diálogo con el Colegio de Arquitectos de La Paz. Tiene que haber transparencia para que cuando nosotros depositemos el fruto de nuestros ahorros, tengamos certeza de que la empresa es seria, de que no es un aventurero, ¿no es cierto? Totalmente, hay que ir a empresas serias, empresas que ya tienen años en el mercado y que tienen prestigio, ¿no? Totalmente, sí. Y que van a ofrecer algo de calidad. Eso sobre los inmuebles, que es un tema que sentimos por lo que vamos difundiendo en TikTok cuando hablamos de estos temas. Sí. Esto funciona muy bien porque nos interesa cuidar la plata, hacer trabajar la plata y la posibilidad de refugiarnos en un inmueble para tener un alquiler, para comprar un terreno y años después poder construir algo, ¿no? Es lo que está en la mente cuando podemos ahorrar. Esto dicho, ¿qué pasa con el dólar? Digo yo.
Esto dicho, vamos a la madre del cordero. La madre del cordero acá es la crisis. Bueno, el dólar se maneja por oferta y demanda, ¿no? El dólar se lo ha puesto a fluctuar en el mercado y lo regula la demanda que se tiene en la banca y la demanda que tienen los usuarios y el Banco Central, que tiene también una actuación en este sentido, y creemos que el dólar está manejándose de una forma especulativa en este momento. Ha crecido a 11 y fracción y creemos que en algún momento ha crecido hasta 18 por la especulación. Pero, ¿qué analizamos? Que en el momento que se firme con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, esto va a cambiar. Va a cambiar porque van a venir otros sectores para Banco Mundial, Banco El BID, la CAF y otros organismos que indudablemente van a agilizar sus desembolsos en Bolivia para una vez que el Banco del Fondo Monetario Internacional diga el ok. ¿Pero tú crees que va a bajar el dólar? Es posible que baje porque en este momento estamos manejándonos en una forma un poco especulativa y la gente ahí lo tiene 11.54 y 11.37. Eso, Rolando, te aclaro que es el oficial unificado. Yo tengo mi aplicación acá de la cotización paralela dólar Blue Bolivia y está en 11.61. Claro. Pero cuando vamos a la casa de cambio, a uno le venden más caro el dólar. Claro, pero esto va a cambiar en la alternativa del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque van a fluir los dólares al país y va a ser otro momento el que vivamos. ¿Será pronto, Rolando? Porque el ministro de Economía dijo, en los próximos 10 días se va a estabilizar. El economista Gonzalo Chávez dijo, va a tardar un tiempo. Ayer otro economista, Omar Velasco, nos dijo, es muy riesgoso. ¿Corremos un riesgo en este lapso? Yo creo que en este lapso el ministro ha dicho que en los próximos días, próximas semanas, se va a tener el tema del Fondo Monetario y eso va a estabilizar el país. O sea que yo creo que es algo que lo vamos a poder manejar en las próximas semanas. Esperemos que sea pronto, ¿no? Sí. Ahora, el aumento del dólar trae un perjuicio para el desarrollo de la economía. El aumento especulativo del dólar complica la economía porque los precios suben y todo tiende a manejarse al tipo de cambio del dólar. O sea que un departamento, un terreno, luego ¿quién se beneficia de esto? Se benefician los exportadores porque tienen más dólares. ¿Quién es complicado? Los importadores porque tienen que pagar más. Y el ciudadano común con la inflación que se viene. ¿Y qué puede acontecer? Que tenemos una inflación con un estancamiento económico y eso es una estanflación, ¿no? Ahora, las propiedades, por ejemplo, un departamento que valía $80.000 antes de esto, cuando el gobierno puso esta nueva banda cambiaria de 9.73. ¿Qué pasó después de esto? Que ahora está 11.50 y pico. ¿Se aumentó en dólares? ¿Se mantuvo? Se mantiene el precio en dólares. Pero aumenta en bolivianos. Aumenta en bolivianos. Claro. Claro. Pero porque entonces si vos no ganás en dólares, tenés que ir a comprar los dólares con bolivianos. Claro. O pagas en bolivianos, pero más caro, ¿no? Pero, Rolando, me imagino, propietaria de un departamento, quiero vender el departamento. Imaginemos porque me voy del país, quiero vender ese departamento, lo vendo en $50.000. Y hoy con esta nueva figura, lo vendo en 50, pero tengo menos posibilidades porque ese dólar que estoy pidiendo cuesta más. Y si lo pido en bolivianos, pido un monto mayor. Entonces tengo menos posibilidades de vender. No, o tienes que bajar el precio. Oferta y demanda. Claro, oferta y demanda. Siempre. Eso se define en oferta y demanda, ya sea en dólares, ya sea en bolivianos. Es así. Tremendo. Y sí. A mí yo vengo de la Argentina, un país que ha tenido históricamente este problema del dólar y de la inflación. ¿Esto complica la economía para el empresariado? Complica. Es importante tener un dólar estable para la economía, para todo el manejo contable, el manejo de la economía en sí. Y esperamos que esto en las próximas semanas se estabilice. ¿Qué comentan los empresarios? Ahora, no nos olvidemos que hemos tenido dólares a 18, ¿no? En unas horas a 20. Y algunas yo me horas acuerdo, a 20. Y valga el comentario político, cuando vivimos la sorpresa de la presidencia
de Rodrigo Paz y Edman Lara, cuando salieron los resultados, a las horas el dólar dio una respuesta, sí, ¿no? Claro. Ahí creo Eso que es por la resuelve. estabilidad política, y en este momento necesitamos la estabilidad cambiaria importante que lo va a dar la banca internacional en ese sentido. El papel del Banco Central, que lo comentamos acá con economistas como Gabriel Osa, como Horst Greve, ¿qué papel tiene que tener para un economista como tú el Banco Central? Si vemos la historia económica del país, cuando se dio el 21.060, se estableció un dólar que fluctuaba, pero estaba bastante regulado por Banco Central. Eso hay que ver en un futuro que se vaya manejando en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿el Banco Central, para poder regularlo, tiene que tener muchas reservas? Bueno, en este momento el Banco Central tiene 700 millones de dólares, 800, que puede manejarlos en ese sentido, ¿no? ¿Con eso le alcanza Sí, le para alcanza, manejar? claro. Ahora ha hecho una emisión de bonos también y está comprando oro, o sea que eso va a ir creciendo las reservas en forma importante, y en la medida que vengan los créditos también. O sea, creemos que el Banco Central va a tener suficientes reservas para también estabilizar la economía del país. Rolando, sos el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, que reúne un montón de cámaras, Claro. a su vez, de distintos rubros. ¿Qué cuentan los Bueno, empresarios? nosotros... Se quejan, dicen, no, vamos para adelante, estamos bien. Nosotros reunimos a Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Cámara de Despachantes, Cámara de generadores de camiones, todo el tema educación. Es decir, están todas las cámaras en la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, ¿no? De La Paz. ¿Qué cuentan cuando se reúnen? Bueno, este tema lo venimos analizando siempre, tenemos perspectivas, hemos estado con el ministro José Gabriel y él nos ha dado perspectivas de la economía muy positivas. ¿Es accesible? ¿Es un ministro accesible? Hemos estado la semana anterior y podemos decir que lo que nos ha contado de la economía, que se viene una economía positiva. O sea que esperemos unas semanas y después de unas semanas me invitan otra vez y vemos qué pasó en la economía. Pero no tan rápido, no cambia tan rápido la economía. No, pero si ya viene el acuerdo del Fondo Monetario, eso va a ser fundamental. Ahora, hay que explicarle a la gente tiene terror, en líneas generales, al Fondo Monetario Internacional. ¿Hay que tenerle miedo o no? No hay que tenerle miedo. A ver, lo primero que te digo, nosotros somos accionistas, como Bolivia, del Fondo Monetario Internacional, y ellos nos pueden prestar en cuanto a las acciones que tenemos y un crédito adicional, ¿no? Claro, porque es el conjunto de países. Claro, el conjunto de países, y Bolivia tiene acciones en el Fondo Monetario Internacional, acciones correspondientes a Bolivia que nos pueden prestar contra esas acciones. Pero hay que aceptar también que no es un banco frío que toma algunas garantías y suelta la plata. Acá hay condicionamientos también en función de una lectura de la economía global, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario ha tenido sus previsiones de cuáles han sido. La primera es fluctuar el dólar, que el gobierno lo ha fluctuado después de muchos años. Ese es algo positivo. Y otra vez, otro tema ha dicho, bueno, que la gasolina y el diésel vayan al mercado, que también se ha abierto. O sea que Bolivia ha ido cumpliendo las normas que te establece el Fondo Monetario, y esperamos que a la brevedad posible esto se abra en ese sentido, ¿no? Aunque tiene su impacto en otros sectores de la economía, ¿no? Indudablemente. Esperamos que eso se vaya ajustando y vamos adelante. Ahora, ¿qué necesitamos en la economía? Eso. Muy buena pregunta. Necesitamos las leyes, la ley de minería. ¿Qué hablamos de ley de minería? Chile exporta 50.000 millones de dólares, 60.000, Perú otro tanto, y Bolivia puede exportar tranquilamente, una vez que se abra la ley, 20.000 millones de dólares, 15.000, y con eso ya va a ser un impacto importante. ¿Pero por qué? Porque los precios están elevados de la plata, del estaño, del antimonio y del hierro, y podemos ¿Y qué decir el oro, no? ¿Y qué decir el oro? Ahora, en cuanto al oro, hemos planteado alternativas en varios artículos, que el Banco Central debía comprar todo el oro que se produce en Bolivia, o la mayoría. Y después, si quiere exportarlo, lo exporta a Bolivia. No, pagando un porcentaje más. Es decir, yo pago 5% más del valor, lo pago en bolivianos. De esa manera genero 2.000, 3.000 millones de dólares en oro cada año. Y esto puede ser algo muy importante
De esa manera el oro no se va de contrabando, no se va en maletas, no se va en otro lado. ¿Por qué es importante para el país conservar el oro? El oro porque es la Reserva Internacional del Oro, y esto nos da una solvencia muy importante, que ojalá podamos generar esto y pagar un poco más en bolivianos al precio del oro a los productores. Rolando, le va a interesar a los cooperativistas, incluso a la minería ilegal le va a interesar venderle al Estado. Claro, y le pagamos en bolivianos. Antes que sacarlo por contrabando. Pero ahí tiene que ser por un interés real, porque el patriotismo a la hora de la hora... el 5% de más. Le pagamos en bolivianos 5% más. De esa manera el oro se queda en el país, se queda en reservas internacionales. Y no necesitan ni contrabandear. No necesitan contrabandear, felices con la plata. Rolando había tocado el tema de las leyes, y no solamente es la ley de la minería. Esa es una minería. Son varias leyes. La ley de petróleo, yo creo que están esperando muchos Repsol y otros para perforar en el país. Ahora, ¿por qué el petróleo es importante y el gas? Tenemos un pipeline a Brasil, es el consumidor más importante de Latinoamérica y del mundo, donde vamos a poder exportar gas y poder generar gas para el país en todo sentido. Eso es fundamental, hacerlo rápidamente. La ley de seguridad jurídica, la ley de la libre tránsito, para poder generar que no haya otros bloqueos en el futuro. ¿No? Hay un conjunto de leyes que, por el tipo de gobierno, por el momento político, ideológico en el país, se tienen naturalmente que aprobar, porque hoy gobierna quien gobierna. Sin embargo, quien gobierna necesita también el apoyo en la Asamblea Legislativa, y hoy no hay precisamente un clima político que permita esa fluidez. Me da la sensación de que de repente hay que esperar un poco más, ¿no? El Bloque Popular no tiene ninguna amistad hoy política en la Asamblea con el actual gobierno. Libre nunca estuvo cerca y es muy crítico. Ahora, con el alejamiento de Unidad vía Samuel Doria Medina, también se le complica al gobierno, quien ya se había complicado con su divorcio prematuro con el bloque Lara. Me parece, Rolando, quedándonos en la economía, pero me parece que puede que nos tome más tiempo esto, ¿no? Y ojalá que así no acontezca, y que los diputados y senadores sean patriotas y saquemos esto que es fundamental para el país. Hablemos de la empresa en La Paz, porque en este último tiempo ya no es secreto el motor en el oriente, básicamente Santa Cruz, preocupa a quienes vivimos y amamos La Paz, nuestro motor económico. Ahora hay una feria, mi pregunta es... además de la buena voluntad, ¿cómo están los músculos de la empresa paceña? Primero, decir que hemos pasado 53 días de bloqueo, hemos perdido más de 500 millones de dólares en La Paz, hemos planteado un fondo que le hemos denominado el Plan Marshall, que por la importancia, esto se lo ha elevado se le ha elevado a varios congresos y especialmente al gobierno. Y el gobierno lo ha tomado en cuenta y ha establecido un fondo, y ojalá que esto vaya corriendo. También ha aprobado la carretera La Paz-Cochabamba, que es algo importante para el departamento. Y el departamento tiene muchas perspectivas, tiene petróleo en la cuenca amazónica, hay que invertir en La Paz. Tenemos el desarrollo de ganadero en la marcha al norte paceño, tenemos energía eléctrica, tenemos el tema de economía naranja, economía 4.0, la economía de triple hélice, donde podemos desarrollar muchas cosas en el país, especialmente en La Paz. Ahora, en ese marco de reactivación económica, tenemos la Feria La Paz Expone, donde es del 3 al 13 de septiembre. Conjuntamente con el gobierno tenemos un acuerdo público-privado, donde el sector privado y el sector público presentan esta feria por estos... en el Chuquiagomarca, ¿no? Y esperamos que pues haya por lo menos unas 800 empresas y haya más de 100.000 visitantes, ¿no? ¿Cómo les ha ido en anteriores años? Nos ha ido bien y esperamos que este año sea mejor, porque queremos reactivar la economía del departamento y el gobierno también está en ese sentido, y ojalá podamos llegar a niveles importantes donde podamos generar
por lo menos intención de negocios de $50 millones. Tenemos por parte de la Cámara de Comercio un matchmaking donde van a tener una actividad comercial entre Bolivia y el resto del mundo. Tenemos una actividad de logística de exportaciones. Tenemos una actividad con todos los gobiernos desde Estados Unidos, México, Colombia, República Dominicana y otros países. ¿Van a estar presentes? Van a estar presentes. Qué bueno. Y va a haber la actividad cultural también con ellos para mostrar sus países. Y lo mostrar, gastronómico, claro, me y lo imagino. gastronómico y todos los temas de desarrollo también de la feria, la cholita, la belleza de la cholita, la belleza de la mujer boliviana, o sea que va a haber música, va a haber culinaria en sí. Es una feria multisectorial. A mí me jalan con lo gastronómico y la cultura, yo ya estoy ahí. Empieza el 3 de septiembre al 13, 10 días. Perfecto. Ha sido la inauguración hace pocos días, pero para programarla y para encontrarnos ahí. Claro. Sí, lo que decía Jorge es que se ha vuelto una tradición, un lugar de encuentro, porque nos decimos a menudo, ¿qué hacemos? Si no es cine, si no es un parque, ¿qué hacemos? Bueno, este es un momento de la ritualidad anual, donde vamos a encontrarnos, a mirar, a comprar, a vender, a charlar, a comer, a admirar. Creo que es uno de los momentos que construyen también nuestra identidad como ciudad, ¿no? Yo le quiero preguntar a Rolando, mencionó la economía naranja, que es el turismo, ¿no? Sí. Conocido así en todo el mundo. ¿Cuál es la 4.0? Ahí me descoloca. El 4.0 es la economía de la inteligencia, ¿no? Todo lo que es digital y todo lo demás, que es importante tenerlo como empresarios y promoverlo. Creo que eso abre las puertas en muchos sectores, ¿no? Y en lo turístico, Rolando, cada vez nos encontramos con el mismo problema. Los conflictos del país nos han hecho retroceder en turismo, porque claro, nos conflictuamos, nos tensionamos, se bloquea, no se puede hacer turismo, no solamente el turismo interno, sino el turismo que viene de afuera. ¿Qué perspectivas serias hay para el ámbito turístico? Hemos analizado el turismo en Bolivia, puede generar $3.000 millones, pero necesitamos estabilidad política, seguridad jurídica, para que vengan los turistas. Tenemos el Salar de Uyuni, Lago Titicaca, Tiahuanaco, Yungas, las misiones jesuíticas. Bolivia tiene mucho y se expone en el mundo de por sí. Es decir, el Salar de Uyuni es una de las maravillas del mundo que se expone en sí por sí sola. Si la gente lo que quiere se vende sola, lo que necesita es tranquilidad de venir acá y salir, entrar y salir, ¿no? Que la gente pueda llegar, que pueda ir, alojarse y listo. Pero que tenemos comunicación adecuada, que haya líneas aéreas que vuelen. Hay que abrir los cielos de Bolivia y encontrar... Bueno, esa es la política de cielos abiertos, se habló un montón, pero ¿en qué quedó esto al final? Está en trámite, ojalá que se legalice y vamos adelante a abrir charters que vengan. Si vemos República Dominicana, tiene 10 millones de habitantes y tiene 11 millones de turistas. O sea que la demanda de productos y cosas que se puede hacer es increíble, ¿no? No, el ejemplo en República Dominicana es para reproducirlo. Ahí donde había roca, pero roca, han hecho unas playas hermosísimas y barrios para famosos. En fin, como proyecto turístico me parece interesante. Porque fui varias veces y me acuerdo que de Argentina solo, de Buenos Aires solamente, sin contar Córdoba, Rosario y otras capitales del interior, salían 2 vuelos charter por día. Imagínate. Para Punta Cana. Eso es lo que necesitamos, un vuelo charter. Sí, que acá se decía Punta Camba, porque iban muchos cruceños, ¿no? Y podemos hacer del corazón de América al corazón del Caribe, que vengan, una vez que están allá, se vengan acá. O sea, hay muchos temas que hablar en ese sentido. No, y aparte, me acuerdo cuando estuvo Mario Paredes acá, otro gran amigo empresario, dijo, hacer la conexión Cusco-La Paz. Eso sería extraordinario porque vos podrías traer a la gente que viene al Cusco a hacer una escala en La Paz. Al Cusco deben ir por lo menos 2 millones de personas por año y pueden venir tenemos
el nexo de la aprobación de las líneas aéreas bolivianas para allá, o sea que hay algo que hacerlo. A propósito de estos lugares tan lindos, yo quiero hablar de la sede de gobierno y uno de sus rincones más agradables, que es la zona sur, Río Abajo, Mallasa. Usted sabe de dónde estoy hablando. El zoológico comienza en Las Cholas y uno pasa por una serie de lugares que terminan en el zoológico, en parques. Ahí está el Parque Bartolina Sisa, a la entrada hay barrios privados, hay restaurantes, y sigue usted y encuentra Ananta, que no es mi lugar favorito, pero, porque soy stronguista, pero bueno, vamos a poner Ananta. Hay una serie de lugares ahí, y se había hablado de que si puentes, que si asfalto, aeropuerto, que por ahí se termine en Cochabamba. Rolando, ¿cómo se está moviendo? Te lo pregunto porque empresarialmente tienes intereses. Lo que hemos hablado es que la llegada hacia Río Bajo implica como haciendo un parangón con Santa Cruz, es el puente hacia el Urubó. Es decir, el puente del Urubó ha abierto una perspectiva en Santa Cruz muy importante, y eso es lo que va a pasar acá en Río Bajo, donde se va a llegar a Lipari a través del río La Paz, y eso va a abrir las puertas totalmente a una nueva ciudad que va a ser hacia Río Bajo, donde el clima es mejor, estamos en un valle, la altura es menor, o sea que hay perspectivas de llegar hasta Cochabamba en 4 horas, 3 horas y media, a través del valle, detrás del Illimani se tiene un paisaje hermoso, es otro mundo, o sea que esperamos que eso sea la brevedad posible y el gobierno cumpla con la ley que se ha aprobado, ¿no? Ojalá sea pronto, ¿no? Esa idea de aeropuerto... Yo amo el centro, la ciudad vieja. No, a mí también me gusta. También es hermoso. No, La Paz. Paz. Hay que mantener. Esas calles, no, y hay que hacerlas peatonales. Claro. Para que sea totalmente turístico, ¿no? Esas casas saliendo hacia el aeropuerto, que están bellas, que habría que restaurarlas. ¿Sí? Hablando de aeropuerto, que es Dios y su ayuda en algunos casos llegar al aeropuerto, te cuento, Rolando, que un día casi pierdo el vuelo, me bajé del taxi a dirigir, te lo prometo, me bajé a dirigir el tránsito, no había un policía, no, fue uno de mis logros que la gente llegaba al aeropuerto y me decía, señora, gracias por dirigir el tránsito. Yo dije, si yo no paro a los camiones con mis propias manos, esto no avanza. Y dije, por Dios, el llegar al aeropuerto puede ser muy complicado. ¿Cuál es tu opinión de esa vieja idea de hacer un aeropuerto allá abajo? En La Paz hay una alternativa de desarrollo de un aeropuerto en Río Bajo, totalmente, donde se puede desarrollar aeropuerto sin ningún problema, porque este es un cerro alto, adecuado, sí. Y en ese sentido también se puede hacer otro aeropuerto en Viacha, donde ya no entras hacia el alto, sino vas por Achocalla y entras a Viacha. Claro, se puede hacer zona sur, Achocalla, claro, y Viacha. Y listo. O sea que ¿hay son algún proyectos impulsor que se les ha planteado, ojalá que el gobierno estudie alguno y lo podamos aprobar, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Creo que hay una perspectiva ahí para hacer, La Paz. ¿no? Sí. Bueno, yo le quiero preguntar cuál sería hoy a la población el mensaje del empresariado, porque todos tenemos que saber que si no hay economía, si no hay empresariado, el motor no arranca y el coche no se mueve, ¿no? Bueno, los empresarios apostamos por Bolivia, apostamos por La Paz, estamos invirtiendo, esperamos que las leyes salgan para seguir invirtiendo más, para traer inversores extranjeros, y pensemos en el futuro de La Paz, que tiene muchas alternativas de desarrollo, desde el tema amazónico, el tema del camino hacia Río Abajo, el tema de turismo, o sea que hay mucho por hacer. Ahora, Rolando es un optimista nato, ¿no? ¿Y cuál es la preocupación? Bueno, la preocupación es que se aprueben las leyes, que el gobierno siga apostando por el país y por el departamento, que los empresarios nos vamos a responder. yo tengo el mensaje del pueblo al empresariado, y es que se queden en La Paz, porque yo tengo un cariño por todo el país, tengo un cariño hasta familiar por Santa Cruz, pero creo que no puede migrar toda la empresa. Creo que necesitamos también Quijotes acá que luchen contra sus propios
molinos, que los hay muchos acá, son muchas las dificultades, pero seguimos necesitando Quijotes grandes, medianos, pequeños emprendedores, porque con los empresarios, con los artistas, con los artesanos, con la esencia misma de La Paz podemos cambiarle el destino, ¿no? Los números no están a nuestro favor. No, La Paz tiene muchas perspectivas, tiene perspectivas mineras importantes, tiene antimonio, tiene estaño, tiene oro, pero hay que canalizar la inversión de forma adecuada, que no sea mal manejada. Tenemos el camino hacia norte amazónico, tenemos el camino hacia Cochabamba. Hay mucho por hacer. Tenemos turismo, que es un lugar muy importante. Rolando, y lo que más vale que somos nosotros, nosotros. Y los paceños. ¿Cómo laburamos, como dicen los argentinos, las mujeres, desde muy temprano, limpiando las calles, las cholitas paceñas son únicas. Los albañiles, los empresarios, los arquitectos, los paceños que trabajamos muchísimo y aguantamos mucho también, ¿no? Aguantamos mucho. Pensemos en futuro. Pensemos positivo, que La Paz, el departamento, se levante hacia adelante. Yo tengo la última. Sería importante, me parece, ¿no? Que los bancos liberaran los depósitos en dólares. No sé si toda la cantidad que cada persona tenga. Hay un banco que ya liberó todo. Pero, bueno, ¿por qué? Porque ese dinero, una vez que vuelve al mercado, es decir, puede dinamizar mucho la economía. No, lo que tú dices es fundamental. Lo que pasa que en el anterior gobierno se incautaron unos 3.000 millones de dólares de la banca que no han sido devueltos. ¿Eran depósitos? Depósitos que se los incautó el Banco Central y ahora esperamos que los vayan devolviendo en forma adecuada y la banca pueda liberar en ese sentido. Sí, hay un calendario que ya está en curso en función de las cantidades. O sea, eso no lo tienen los bancos, lo tiene que liberar el gobierno. El Banco Central. Claro. Bueno, la ultimita, Yapa, ¿tú crees, Rolando, que sea fundamental, como nos dijo el economista Horst Greve, que haya una autoridad independiente del Banco Central que no dependa, como es hoy, del Ministerio de Economía? Yo creo que los nombramientos por el Congreso son fundamentales, desde Contralor, Banco Central, el Procurador y otros, deben ser nominados por el Congreso por 5 años para darnos seguridad jurídica y seguridad a todo el independencia política. Independencia política. Porque es clave, ¿no? Claro. El embajador de Perú estuvo acá la semana pasada y nos dijo que en la economía peruana es fundamental la independencia del presidente del Banco Central, ¿no? En Perú puede cambiar el presidente del país, pero no el presidente del Banco Central, y eso le da seguridad. Claro, es una especie de héroe nacional. Héroe nacional. En Perú, que lleva 20 o 22 años en el cargo. Es único. Sí. Bueno, no vamos a trazar las siguientes reuniones de Rolando Kempf. Gracias por estar acá en esta guarida segura en la que te recibimos con amistad. No, para mí es un gran cariño, Claudia, y felicitarlos por la labor que hacen, pues, y estoy siempre a la orden para que nos convoquen. Gracias, Rolando. Gracias. Te vamos a invitar. Un privilegio. Nos vemos antes del 3 de septiembre. Sí, nos vemos antes. Perfecto, Gracias. Perfecto. Está marcada la cita y la cita con usted enseguida porque tenemos más información que le va a interesar. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo
Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, estamos en Bonnie and Clyde y vamos a retomar algunos de los temas que teníamos para el inicio. Yo quiero comenzar con esto que ya se ha hecho una tradición en esta guarida, que es bolimétrica, que son los principales temas que están en circulación en nuestro país. Me voy a ir a nuestra red Último Minuto, que es muy interesante porque todos los días nos comparten estos 5 temas. A ver, primer tema, Doria Medina rompe con el gobierno. Esto era esperable porque ha sido una ruptura de este fin de semana que va a tener consecuencias. Lo estábamos comentando hace unos instantes con Rolando Kempf, que nos visitó, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, y nos confirmaba que en efecto se va a necesitar un apoyo en la Asamblea Legislativa para la aprobación de estas leyes urgentes. Mi pregunta es, con la salida, separación, divorcio de la fuerza de Doria Medina, de unidad de la fuerza de gobierno, ¿vamos a tener esta solidez? Yo reitero la soledad preocupante que veo como boliviana del grupo político Rodrigo Paz, de la fuerza Rodrigo Paz, porque ya tuvo un divorcio prematuro con su vicepresidente, lo que ha quebrado su sigla en la asamblea. Tiene una oposición muy dura de parte de Libre. No nos olvidemos que hay una voz fuerte en la gobernación, Juan Pablo Velasco. Tiene, por supuesto, esta tensión que creo que no va a mostrar señales positivas con estos sectores populares que se han sentido traicionados por la manera de gestionar de Rodrigo Paz post elección. Así que tenemos sectores populares en contra, el movimiento al socialismo o lo que quedó de él en contra, tenemos Libre en contra, Samuel Doria Medina, que va a estar en contra, dice que hace una oposición constructiva, pero no va a estar de su lado, y tenemos a una parte de la fuerza que también se separa vía Lara, ¿no? Acá ya no hay una sigla, ya no hay un partido, son más bien grupos políticos. Así se está dando esta soledad de Doria Medina. Es un primer tema. Si no hay comentarios, paso al segundo, porque el mío sí es súper largo. No, a ver, no es un tema menor ese, porque mucha gente, lo que uno conversa diariamente con amigos, con familiares, o en cualquier ámbito que se desenvuelve, lo que te dicen, veo al presidente muy solo. Eso te lo dicen incluso dentro de su gobierno, dentro de su gabinete, y si además queda solo en el Congreso, sería inquietante. ¿Por qué? Recién estuvo Rolando Kempf, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, y dijo, se puede salir de esto, hay posibilidades, hay optimismo, él es un optimista en realidad, pero dijo, es muy importante que salgan las leyes, la ley de minería sobre todo, la ley de hidrocarburos, y bueno, y hay varias leyes más ahí en danza. Pero no solamente en lo legislativo, en el Poder Ejecutivo hay bajas, tiene leales, ¿no? El ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, Zamora, que creo que es el más leal a Rodrigo Paz, pero tenemos las bajas de el ministro de Hidrocarburos, el ministro de Trabajo, la ministra de Turismo, de repente el ministro de la Presidencia, la ministra de Educación. Hasta aquí ya voy con 5, no hablemos de otros cargos. No, hidrocarburos, que fue... Sí, comencé con hidrocarburos. Sí. Entonces esto lo debilita. Yo creo, como Ricardo Paz, que habrá que esperar que Rodrigo Paz encuentre el camino de la solidez
en el Ejecutivo, de mínimos acuerdos en el Legislativo, si quiere ir adelante con lo que propone al país, y luego la confianza política, la confianza general, social, para seguir adelante, porque depende también de que las y los bolivianos sigamos convencidos de que podemos avanzar al margen de por quién se haya votado, porque uno puede tener una votación X y sale un gobierno Y, bueno, pues después hay que apoyar al gobierno Y para avanzar, ¿no? Hasta una siguiente elección, creo que es lógico, ¿no? Y no Sí, siempre se da. Pero aparte de otra cosa, después del, lo que yo digo, el tirón de orejas, el escarmiento, como le querramos llamar, que fueron los 53 días de bloqueo, el presidente está más fuerte que nunca, por lo menos en lo interno, y es lo que no se ve. Sí, sigo con mis temas. Después de este divorcio, Doria Medina y Rodrigo Paz, otro tema que ha circulado muchísimo, las múltiples muertes en el centro minero Huanuni. Ojo con la violencia y sobre todo en estos ámbitos que son tan delicados porque hay muchos intereses, hay mucha plata, en fin. El presidente Paz, que no estará escuchando nada de esto porque está, me imagino, rumbo a Perú, si no ha llegado ya, para la investidura de la presidenta Fujimori en Perú. Lo acompaña su canciller Aramayo. Otro tema, un audio revela posible compra de ascensos en la policía. Se ha hablado de hasta $2 millones. La corrupción en la policía es otro tema también. Pero que amanece y anochece y seguimos con la corrupción en la policía. Te quiero preguntar, dicen que se habrían reunido $2 millones para sacar a Mirko Sokol como comandante general de la policía. ¿Quién lo quiere sacar y a quién le pagarían los $2 millones? Eso es lo que todavía no se ha esclarecido. Yo no lo sé. Yo creo que hay que... Yo digo, al comandante de la policía lo pone una autoridad, ¿verdad? Que podría ser el ministro de gobierno. Entonces, esos 2 millones serían para el ministro de gobierno para que éste a su vez remueva a Sokol y ponga otro. Pues de otra forma, ¿quién lo va a remover? No lo sé, no lo sé. Yo no estoy acusando, estoy diciendo cómo sería. No lo sé. No tengo idea. Como tampoco tengo idea de cómo va a terminar este proceso contra Freddy Mamani, que ha sido presidente de diputados. Freddy Mamani, del ala masista, ala evista, dicen. No sé cuánta relación hay hoy con este sector. Lo cierto es que Freddy Mamani ha sido aprendido y en medio de ese desorden que hemos visto en las pantallas de la televisión y de nuestros celulares, él afirma que hay una persecución política. Tampoco sé cómo se va a desarrollar este proceso, con qué lo están implicando, si tiene que ver con los bloqueos, con otro tipo de presuntos delitos. Es un tema que también está en desarrollo. Y hay acá en el país otros temas que no están en esta bolimétrica, pero que se están comentando, ¿no? ¿Qué es lo que más te está llamando la atención dentro del país, Jorge? Dentro del país, a ver, a mí lo que me aflige, además de llamarme la atención, es la inflación. Sí, en la economía, es lo que nos despierta todas las mañanas, ¿no? Claro, vos fíjate, yo me acuerdo hace 4 años y medio más o menos, en Bolivia había una leche, una marca de leche, que es una marca que se consume mucho, valía 5 bolivianos, hoy vale 9,50. Y sí. Entonces, estamos hablando casi de un 100%. Sí. Está bien, vos me dirás, bueno, pasaron 4 años, pero ¿cuántas veces se aumentó el sueldo en 4 años? En algunos casos se compra menos leche. Quienes compraban 5 bolsas de leche cada semana comprarán menos bolsas de leche, otros la mezclan con agua y en otras familias sencillamente ya no se consume leche. Y esa es una realidad. Y eso es muy grave porque la leche cumple un rol fundamental en la crianza de los chicos, ¿no? Cómo los energiza y bueno, todos los valores que la leche les da. Además que es deliciosa la leche. Es riquísima. Todo lo que tiene que ver con leche en polvo, leche condensada, leche, arroz con leche, es riquísima. Yo soy un loco del café, pero otro elemento que subió, otro alimento que pero reconozco que el café cortado con leche es delicioso, ¿no? Sí.
Además tengo mis lugares para ir a tomar ese café con leche que es genial. No voy a decir... Porque vas a hacer publicidad. Voy a hacer publicidad. Y aquí no vamos a hacer publicidad gratuita. Ese es un tema que me aflige. Otro tema que me aflige es que Bolivia debe mirar para afuera. Hay que vender a los embajadores, que es otro tema. No se han nombrado los embajadores desde que entró el gobierno. Sí, sí, este es otro tema. Es un temazo. Buen tema, porque se está criticando al gobierno de Rodrigo Paz por tardar demasiado, pero las críticas no solamente vienen desde las fuerzas opositoras, que las hay, que dicen cómo tanto tiempo estamos sin embajadores. Hay un comunicado del propio vicepresidente Edman Lara, que entiendo es una oposición dentro de su poder ejecutivo, donde se ha reclamado con dureza no tener embajadores, y palabras más, palabras menos, el presidente Edman Lara dijo: una embajada no es una función, no es un puesto, es una familia que no tiene protección en un país claro. No boliviano, es un estudiante que no tiene apoyo en un país extranjero. Es el servicio consular que se llama, ¿no? Es básico, ¿no? Porque hay muchísimos bolivianos y bolivianas en Argentina, en Estados Unidos, en España y en menor cantidad en otros lugares en del Chile, mundo. En Chile hay bastante. En Chile ha crecido bastante. El número de Pero bolivianos. así haya un boliviano en Suiza que tiene un problema, hay que atenderlo. Por supuesto. Es un connacional, es un Ahora, compatriota. ¿qué ha dicho el canciller Aramayo? Dijo: acá ya no estamos dando premios. Ha sido crítico con anteriores gobiernos, por supuesto, y dijo: acá ya no es el mismo esquema de que, fuiste ministro 2 años, bueno, ahora te vas de embajadora. No, eso ya no. Ahora dice, va a haber un esquema coordinado para que las embajadas que le cuestan al país, porque no es fácil mantener a un embajador en Francia, en España, ¿no? Va a haber un programa, pero otros les responden: ¿pero cuánto tiempo el programa? Claro. Bolivia tiene 37 embajadas en el exterior, ¿no? Con su correspondiente embajada de esos países acá en Bolivia. 37, ojalá tuviera 100. Pero para eso, lo que el presidente, y en este caso el canciller Aramayo, le tiene que decir es: no queremos cocteleros, queremos vendedores. Los embajadores, y por eso no tienen que ser políticos, tienen que ser embajadores de carrera. El embajador tiene que ir a mostrar las virtudes, las bellezas de Bolivia, vender nuestros productos en el exterior. Acá tenemos un gran amigo. No está peleado. Ojo, acá la observación es personal. Yo creo que un embajador de carrera o embajador político, que no quiere decir que los de carrera sean necesariamente mejores. Yo he visto embajadores políticos, digamos, que tienen otra formación, pero hay embajadores políticos malísimos y otros buenísimos o buenísimas. Creo que al margen de si es un embajador político o un embajador de carrera, lo importante es que haya un equipo, es decir, de carrera, que respalde, y que el embajador, al margen de ser o embajadora de carrera o un embajador político, tenga la habilidad de moverse, y sí se mueven en los cócteles. Sí, se tienen que mover en los cócteles y en las reuniones, y de corbata o con camiseta de golf o con camiseta de fútbol. Estos embajadores tienen que moverse en todos los ámbitos para conseguir los mejores beneficios para el país. Pero un cóctel no necesariamente es estéril. No, puede vender en un cóctel. Claro. Ahí es donde hace los contactos. Claro. Pero a lo que voy. Acá tenemos un amigo que es el embajador de Egipto en Bolivia, Jatén. Vos viste cómo se mueve. Él es el que consiguió el primer embarque de carne vacuna boliviana hacia Egipto, y dijo: si nos hacen un buen precio, compramos. Finalmente compraron. El embajador vino acá, hizo una exposición sobre la mayor maravilla que tiene Egipto, que es el turismo, ¿no? Y el gran museo egipcio, sí, que se inauguró hace muy poco tiempo, se inauguró en noviembre del año pasado, y que genera
el turismo, el 26% de los ingresos egipcios son del turismo, y va a haber mucho más. Qué envidia, ¿no? Qué maravilla. Qué envidia, porque ellos se dedican a eso. Tienen los hoteles, tienen los paquebotes para ir por el Nilo, tienen los aeropuertos, han hecho toda un desarrollo. Yo siempre subrayo los recursos humanos. Es la riqueza de un país. No, los recursos humanos, por supuesto, todo tiene que acompañar, como recién decíamos. El embajador tiene que ir al cóctel y también tratar de vender algún producto boliviano en el exterior. Pero es muy importante que sean nombrados los embajadores, ¿no? Ese es otro tema, y hay que mirar hacia afuera. Yo veo que Bolivia tiene poca inclinación a mirar hacia afuera. Siempre se mira el ombligo. Hay que mirar mucho más hacia afuera y hacer negocios y hacer muchas cosas con el exterior. Eso genera riqueza, genera riqueza. Pensando, yo añadiría a esto, pensando en el país, ¿no? Pensando en un gobierno, por supuesto, pero también un empresariado, sectores más de élite que piensen en el país, por supuesto, en su empresa, en sus ganancias, en sus ahorros, pero también en el país, y eso no siempre se da. Te doy la razón con la crítica, Jorge, porque se percibe esto en los medios de comunicación, en el periodismo. Se ha diagnosticado hace tiempo ya que Bolivia tiene una tendencia a informarse, interesarse hacia adentro. Cuesta mucho mirar la información internacional. Yo no sé si tiene que ver con nuestro enclaustramiento marítimo, no sé si tiene que ver con la dimensión de nuestros propios conflictos que nos hace mirar hacia adentro y nos olvidamos a menudo de lo que está sucediendo en Argentina, en Perú, acá en el vecindario, pero también con países más arriba, con México, con Estados Unidos. No le cuento con Europa, no le cuento con el Asia, ¿no? Creo que esa es una tarea pendiente. Sí. Como trabajadores de los medios, como ciudadanos, es un punto. Y te cuento, sí. Bueno, un poco anecdótico, pero también relacionado con esto. Yo de chico me hice periodista leyendo el diario Clarín, que mi papá lo compraba a las 4:30 de la mañana en la estación. Nosotros vivíamos en la esquina de la estación. ¿Tu mamadera fue Clarín? Fue mi mamadera, exactamente. Mi papá venía y lo ponía sobre la mesa de la cocina, y él de parado leía el diario y tomando mate, y todo el día. Y luego nos quedaba para mi hermano y para mí. Y me acuerdo perfecto de esto, de toda la vida, Clarín. Lo primero era la tapa, y dabas vuelta a la tapa, internacionales. Había varias páginas de internacionales. Las tapas muchas veces traían las noticias internacionales, no hablemos de guerras y eso, ¿no? Eso ni hablar. Y fíjate vos que Clarín y La Nación, hay elecciones en Bolivia, te mandan un enviado especial y se queda una semana. Sí, ahora son ¿hay medios, asunción de mando? Ojo, son medios con poder económico importante. Lógico, tienen un gran poder económico, pero tienen la tradición de hacerlo. Y Argentina sí tiene esa mirada hacia afuera. Retomo la crítica y voy a además te lo termino, hacer entonces, un ejemplo. después. Me lo terminas después, porque yo quiero terminar lo que estaba haciendo antes, que es demostrar que como periodista también y como ciudadana también me interesa la información del mundo. Y tengo algo que capaz nos provoca un debate aquí en plena guarida. Nos va a tener que separar Jin Jin. A ver. Te leo esta noticia. Está ocupado con terminó no, va a ser árbitro. Árbitro. ¿Por qué? Brasil la tomó del deber. Esta noticia es del lunes, pero sirve. Bueno, hoy es martes. Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina, luego de que Milei calificara a Lula de convicto, ladrón, ya me imagino en qué tono, Jorge, en Sao Paulo. Te leo el detalle. Sí, el mandatario argentino, se lo lea usted entonces, el mandatario argentino se refirió a su homólogo brasileño de forma despectiva, mientras hablaba junto a Bolsonaro, claro, lo estaba apoyando en esta campaña presidencial, y pedía a los votantes brasileños, comillas, que no se dejen robar el futuro a mano de estos socialistas ladrones. Mamita. Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que el presidente argentino arremetiera contra Luis Ignacio
Lula da Silva. Milei hizo estas declaraciones el domingo en Sao Paulo, donde acudió al lanzamiento de la campaña presidencial del candidato de derecha Flavio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro. Comillas, si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, en referencia al kirchnerismo, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario, declaró Milei. La noticia sigue porque también se está acusando, Milei acusa a la izquierda brasileña de iniciar esta campaña contra Argentina. Y aquí el debate se pone más difícil todavía, ¿no? La campaña anti-argentina que nació en el Mundial, ¿no? Sí, bueno, obviamente, ¿estás del lado de Milei? No, no es que esté del lado de Milei, no. El tema es que esto viene porque hace un tiempito atrás fue Lula a Buenos Aires y se reunió con Cristina Kirchner en el departamento donde está cumpliendo prisión domiciliaria y bueno, se sacó una foto con ella, un poco que la alabó y Cristina Kirchner es una persona que tiene una cantidad de causas, todas por enriquecimiento ilícito. Pero acá la cuestión es Lula, ¿no? Cristina Kirchner. No, pero bueno, él vino y se abrazó con Cristina Kirchner. Ahora él va y se abraza con Bolsonaro. Bueno, que abrace a Bolsonaro, pero ojo, hay una diferencia, ¿no? El tono. Hay una diferencia porque él se mete en las elecciones abiertamente, ¿no? Hay pero bueno, el diferencia. otro también le dio un apoyo antes de las elecciones a Cristina Kirchner. Es una devolución de atenciones. Sí, esto de los apoyos no estoy de acuerdo, Jorge, porque hasta Trump no solamente ha dado apoyo, promete plata a un determinado candidato para ganar, lo ha hecho con Milei, no me parece lo más sano para nuestras democracias, pero además yo me voy otra vez a las formas. No creo que sean las formas para un presidente, por muy Milei, por muy rockero que sea, creo que hay un límite, ¿no? No, Milei no tiene formas, No esto tiene está formas. claro, esto ¿Verdad? está clarísimo, ¿no? Es un poco como Donald Trump, incluso Donald Trump es menos que Milei en ese sentido. Milei no tiene formas y cuando deje el gobierno nadie le va a ofrecer una embajada porque entra en guerra Argentina con ese país. Pero bueno, yo creo que estas son cosas de la política que pasan, ¿no? Pero está mal, a mí sí, me da claro bronca. que está mal. Me da bronca. Claro que está mal. No es bueno. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Porque en este momento, Sí. en un ratito, ahora a mediodía, va a asumir Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Y está Milei ahí y calculo que está Lula también. ¿Cómo va a ser eso? Si se van a tirar piedras o piñas, ¿no? Que no sé. Pero bueno, en todo caso, con Milei va a haber que convivir con este tipo de cosas permanentemente. Lo que pasa es que él está también un poco, tiene viento a favor por el tema de la economía, que le está yendo bien a Argentina, y bueno, está envalentonado, como Sí. decimos, ¿no? No sé si está en lecho de rosas, pero no vamos a discutir No es ese lecho tema. de rosa, no. Pero a ver, la economía argentina no está mal. Está bien, le guste a quien le guste. Esto es como la selección argentina. Llegó a la final del Hay mundo. que preguntar a Ya sé que ciertos no le sectores gusta en a mucha Argentina. gente, pero fue No, hay que finalista del mundo. preguntar a ciertos sectores en Argentina. No, que están bien. perdón, Es como Argentina acá. viene de una catástrofe que se llamó el kirchnerismo. Está bien, pero no quiere 20 decir que años de una hoy, catástrofe. que hoy haya que darle un premio. Hay muchos sectores que sí están sufriendo en Argentina. Pero lógico, si viene de una catástrofe, el nivel de pobreza aumentó. Claro, pero hay que hacerse cargo. Es como hoy el gobierno de Rodrigo Paz, al margen de las cifras y las interpretaciones, porque bajo tortura podemos hacer decir cualquier cosa, un porcentaje o un número. Pero creo que tanto en Bolivia, en Argentina, en la China, hay que, y en Tangamandapio también, hay que cortar con el discurso de ayer los de atrás hicieron, bueno, pero ahora te eligieron a ti, presidente, presidenta. Y va Ustedes bárbaro. están en el poder. Y va muy bien. Entonces, no sé si va bien o no, pero háganse cargo, porque creo que el discurso de ayer nos dejaron, cabalmente, la población lo ha evaluado y por eso te votó
a ti, presidente o presidenta de Claro, determinado país. Pero, Y eso tiene a ver, que... todavía hay gente que sí, que está pasándola mal, esto está clarísimo. Por eso se dice que se viene de una cosa muy mala. Pero en estos 30 meses de gobierno hay 30 meses de superávit fiscal. Las reservas del Banco Central en este momento son 49.800 millones de dólares. Había reservas negativas por 30.000 millones de dólares. ¿Qué son las reservas negativas? El gobierno, como pasó acá, que lo que dijo hoy Rolando Kempf, había tomado los depósitos de los ahorristas. Entonces eran reservas negativas por 30.000 millones. Ahora son positivas por casi 50.000. Va a haber récord de exportaciones este año. Hay 4 motores que están impulsando la economía, que están en un boom, que son el campo, los hidrocarburos, o sea, el gas y petróleo, la minería y la generación de energía. ¿Qué impulso que dio Vaca Muerta, no? ¿Cómo? ¿Qué impulso que dio Vaca Muerta? No, eso realmente no es un tema de Milei, es una bendición de Dios, ¿no? Apareció eso, es una cosa monstruosa que tiene 35.500 kilómetros cuadrados, sí. Entran 2 o 3 países de Europa, es un mar de... Pero necesita siempre una buena gestión, porque es difícil administrar la pobreza. Hay quien dice que es todavía más difícil administrar la bonanza, si no, preguntemos a Venezuela, por ejemplo, ¿no? En una mirada retrospectiva, cómo administró la bonanza. Pero igual, por suerte, esto hay que decirlo, por suerte Venezuela tiene todavía en su subsuelo la mayor reserva de petróleo del mundo, todavía hoy. Es decir, no es que se evaporó el petróleo, está. Sí, abajo está el petróleo y encima están los venezolanos y los norteamericanos. Bueno, ¿volvamos al país? Sí, no, lo único que yo te quería decir era esto sobre el tema de esa intención internacionalista o universalista de Argentina. Yo me acuerdo, cuando era chico, no como ahora se sabe todo del fútbol de España, de Italia, de todos lados, pero antes no era así. No había ESPN, no había cadenas, no había... ¿cómo se llama? Redes sociales, no había nada, no había internet. Pero ya en ese momento, vos comprabas el diario, todos los diarios, Clarín, La Nación, La Prensa, y te traía una página los lunes con el campeonato español y el campeonato italiano, porque por la gran cantidad de italianos y españoles, y también otras noticias internacionales. Entonces vos seguías. Yo me acuerdo que tenía mi club, que era el Inter. Cómo iba el Inter, cómo había salido ayer el Inter de Milán, ¿no? Sí. Con el Atalanta, con eso, y tenías todo eso que en otros países no aparecía. Por tus comentarios, Lula ahora se posiciona, no mentira, no es por tus comentarios, me llega esta noticia, Lula se posiciona como favorito a ganar las elecciones de Brasil según predicciones. Polymarket sitúa al presidente Luis Ignacio Lula da Silva con un 63% de probabilidad de victoria para las elecciones presidenciales brasileñas. Yo siempre tomo con pinzas porque la mejor encuesta es la que se hace el día de las elecciones. Otro tema, denuncian penalmente a Milei por malversación de fondos tras su viaje a Brasil. 2 abogados lo acusan de usar el avión presidencial, la comitiva oficial y los fondos públicos para asistir al acto de proclamación de Flavio Bolsonaro en Sao Paulo. Sostienen que los recursos fueron desviados para intereses de una parcialidad política. Acá estoy de acuerdo, porque no ha ido en una función presidencial, ha ido a dar un apoyo que no debería darlo porque él es presidente, pero si va, que tome su avioncito. No, si hubiera alquilado un avión o que le hubiera alquilado a Bolsonaro. Claro, que se pague su pasaje. Familias en Argentina recurren al endeudamiento bancario para abastecer sus almacenes de alimentos ante la crisis económica. En otro tema, vocero presidencial culpa a los bancos por prestar dinero a quienes, según dicen, no saben administrar sus finanzas. Así van las cosas. Acá lo que me llama la atención es usar el avión presidencial, sea quien sea el presidente. Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Si quiere dar su apoyo, que contrate su avión. Una de las críticas, de las que nunca pudo defenderse, por supuesto, ¿no? Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, se hacían llevar los diarios de Capital con el avión presidencial, mientras ellos estaban en la Patagonia, ¿no? Porque ellos son de la Patagonia, y se hacían llevar los diarios. Iba un
un vuelo de Aerolíneas Argentinas, llevarle los diarios a la mañana. ¿Cómo te puede manchar eso? Acá cuando Terrible. estuvimos en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, lo propio, se hacían fiestas en el oriente y trasladaba a la hija y amigos, no sé, familiares a la fiesta en el avión presidencial, ¿no? Se habla también de abusos del avión presidencial de parte de Evo Morales o una sobreutilización para entrega de obras, en fin, ¿quién se salva de todo esto? Yo creo que cuando se llega al poder uno se emborracha también, ¿no? Total, eso le pasa a todo el mundo. Y te acostumbras, como te acostumbras al auto, te acostumbras a tu helicóptero, claro, cuando uno es presidente, enciendan el helicóptero, ¿no? Claro, pero aparte tenés quien te lleve, quien, ¿no? Es maravilloso. ¿Qué te iba a decir? Tengo 3 o 4 cositas chiquitas, a ver, futboleras, pero buenísimas. Pero tendrá que ser media, porque estamos a 2 minutos. Bueno, primero, Bociña, que fue una de los súper atractivos del Mundial. El personaje. Nadie nunca se va a olvidar de Bociña. El personaje. El arquero de Cabo Verde. Sí. Lo contrató Colo-Colo. Mira. En lugar de estar contentos... el Inter Miami lo iba a contratar. Sí, pero se anticipó Colo-Colo y lo contrató. El Colo-Colo es el equipo más popular de Chile. En lugar de estar contentos en Chile, ya le están haciendo una guerra a Bociña. Bueno, tema chileno no me interesa. Pero ¿y por qué? ¿Qué le dicen? Si es el oso de peluche, Bociña es el oso de peluche del Mundial. Que Colo-Colo tiene un arquero de 19 años muy bueno y viene a taparlo un arquero de 40 de afuera que va a cobrar un sueldazo que es el más grande que tienen los equipos chilenos. Eso es una. Lo otro, por una cuestión interna, no le van a poder poner en la camiseta acá atrás el nombre Bociña, sino que tiene que ponerse su apellido real, que es Ebórea, una cosa así. Pero qué locura. Qué locura, qué estupidez. Póngale el nombre que quiera. No, escúchame, es como si vos contratás a Pelé y en el nombre de atrás, en lugar de Pelé, le ponés Don Nascimento. Pero claro. Hay que ser bobo, ¿no? Sí. Bueno, esa es una. La otra es que esta es genial. Genial. Cucurella, que es un personaje, a mí no me gustaba Cucurella. A mí me gusta. Pero después del Mundial soy hincha de Cucurella porque muestra unas cosas lindísimas. Es un guerrero, es un guerrero, ¿no? ¿Y a quién no le gusta un guerrero, tener un guerrero en la cancha? A todos. Por eso también digo, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, todo el mundo habla pestes de la selección argentina. Y yo les pregunto a todos, ¿a quién no le gusta tener una selección como la de Argentina? Alcanzó el tiempo para que lo diga. Muy bien. ¿A quién no le gusta? Una selección que tiene garra, que tiene fuerza mental, tiene fuerza física y todo. Y la última, entonces, Cucurella prometió, 3 jugadores españoles prometió, que si salían campeones se iban a tatuar el rostro del técnico Luis de la Fuente. Hoy se lo tatuó. Sacó la foto y la mandó por redes sociales. Y me quedan 10 segundos, 20 segundos. El fútbol inglés, los ingleses inventaron este jueguito que se llama fútbol, que es una maravilla, es un juego, deporte, entretenimiento, industria, espectáculo, todo tiene. Y ahí Jin dice que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, que inventó una cosa nueva, otra nueva regla de los ingleses, son geniales y se va a imponer. Cuando el arquero haga tiempo, se tira que dice, no, me lastimé, que hacen tiempo porque van ganando, para que termine el partido, perfecto. Tiene que salir un jugador 1 minuto, después que usted se recupere, 1 minuto sale un jugador para recuperar tiempo. Basta, Jin, vámonos. Jorge se queda. Jin y yo nos vamos. Anda, yo me quedo con la gente acá. Bueno, gracias por habernos acompañado en este día. Nos vemos mañana con más temas. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicago.